A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Con ustedes el día de hoy otra vez disfunciones sexuales. El día de hoy vamos a tener el placer de comenzar un nuevo capítulo, un capítulo para hablar de la salud sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de una sexualidad que nos sea útil, ¿no es cierto? Que sea completa y que sea satisfactoria. A esta salud sexual integral le hemos dividido en varios capítulos. El primer capítulo de hoy va a ser cómo mejorar la calidad de las erecciones. La erección ha sido, es y será durante todo el tiempo una cosa muy importante para los hombres. Significa el poder, significa la actividad, significa saber llevar bien las cosas, ser el jefe del hogar, ser el jefe de la familia, ¿no es cierto? Es decir, significa en cierto sentido la potenciabilidad del individuo, ¿no es cierto? La calidad de la erección, que sea rígida, que sea buena, significa también una buena relación sexual, ¿no es cierto? Calidad de erección quiere decir que usted pueda fácilmente obtener la erección. Luego de un estímulo adecuado, moderado inclusive, usted debe obtener una erección fuerte, dura, rígida, duradera, ¿no es cierto? Además de eso, esta erección debe mantenerse la erección. En primer lugar, tiene usted que conseguir la erección. Y en segundo lugar, tiene que mantener la erección. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que usted tenga un disfrute pleno. Entonces, la segunda parte es mantener la erección. El tercer lugar es que esta erección no se vuelva flácida, no pierda la rigidez. Si pierde la rigidez, indudablemente usted va a quedar mal, porque va a ser difícil la penetración, o a lo mejor no va a existir la penetración, porque se va a perder totalmente la erección. Una cosa también importante es que ya dentro de la relación sexual, ya cuando ha penetrado el pene dentro de la vagina y está realizándose el acto sexual, a un momento determinado se vuelva flácido, también es un problema de erección. ¿Y cómo mejorar todos estos problemas de erección? Pues los vamos a ver en un momento. Lo importante es saber que cuando usted ha perdido o a usted se ha tenido que quedar mal con su pareja, pues también ella también ha sufrido, ella también tiene un problema. El problema no es solo suyo, el problema es de su pareja, el problema es de su acto sexual que ha quedado trunco. Por esta razón es que hay mucha importancia en la calidad de la salud integral. Por eso vamos a hablar de la salud integral desde el primer capítulo. Salud integral tiene que ver mucho con la nutrición, con el deporte, con el descanso, con las relaciones sociales, no dije sexuales solamente, con la gestión emocional, con todo eso, con el control del estrés y la calidad de vida sexual. Esto es, por lo tanto, la calidad de salud sexual integral.
Bien, no es de admirarse que más del 65% de los hombres en alguna etapa de la vida van a tener un problema de erección o han tenido un problema de erección. Y si han tenido, pues hay que solventarlo. Y si no lo ha podido solventar, pues hay que volver a intentar. Pero la mayor parte de hombres, 65%, en algún momento de la vida han tenido este problema de erecciones. La calidad de la erección varía de acuerdo a varios factores, ¿no es cierto? El factor más, bueno, no es uno el importante, todos son importantes. Vamos a hablar más o menos de unos 8 o 9 factores que intervienen en la calidad de la erección. El primer factor sobre el que vamos hoy día a poner toda nuestra atención es el factor de la vascularización. Es el factor vascular, es el factor de la irrigación de sangre, de la llegada del sangre al pene. Este es el factor muy importante. Este factor de irrigación, de lubricación sanguínea, digamos así, del pene, ¿no es cierto?, tiene varios componentes. El primer componente son las celdillas cavernosas. ¿Cuáles son las celdillas cavernosas? Es el músculo cavernoso que se ha abierto y ha dejado pequeños compartimentos que se van a llenar con sangre. Para que se llenen estos compartimentos que se llaman celdillas cavernosas con sangre, se necesita que el músculo que las rodea, que las está construyendo estas celdillas, por decirlo así, sea fácilmente dilatable, que se abra y que se cierre, ¿no es cierto? Que se relaje y que se contraiga. Por lo tanto, que sea maravillosamente flácido, maravillosamente flexible, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la sangre que entra a presión, pueda dilatarle y pueda llenar estas celdillas cavernosas y pueda de esta manera conseguirse una erección que tiene que ser rígida. Pero para que la erección sea rígida se necesita que estos músculos cavernosos funcionen maravillosamente, sean maravillosamente elásticos, ¿no es cierto? Cedan ante la presión de la sangre que entra. Este es el primer factor dentro del factor vascular, dentro del factor de la irrigación del pene, que estos músculos funcionen importantemente. El segundo factor, indudablemente, dentro de la vascularización, son los vasos. Los vasos, aquí hay dos tipos de vasos. Los vasos arteriales, que son los que llevan la sangre desde el corazón por la fuerza de las contracciones del corazón, ¿no es cierto?, de los latidos y contracciones del corazón. La sangre llega hasta los órganos periféricos y en este caso del pene llega hasta las celdillas cavernosas. Pero para que esto suceda se necesita que las arterias sean también maravillosamente elásticas, que se contraigan y que se abran, que se contraigan, o sea, vasoconstricción y vasodilatación, que se contraigan y se dilaten. Que se contraigan ¿cuándo? Cuando el pene está en flacidez, cuando no hay un estímulo, cuando estamos trabajando, inclusive cuando estamos durmiendo. Ahí están las arterias contraídas. Pero cuando hay un estímulo sexual, cuando nos despertamos, cuando tenemos alguna afición sexual, por decirlo así, estas arterias van a abrirse, van a dilatarse y van a permitir y deben permitir el paso de la sangre. La sangre viene con la presión que sale desde el corazón y entonces esta sangre que entra a presión dentro de los cuerpos cavernosos, dentro de las celdillas cavernosas, va a darle una erección rígida. Pero para que esto suceda se necesita que las arterias estén en buena calidad, porque las arterias se pueden dañar por varios problemas, sobre todo por problemas metabólicos. Vamos a decir los dos problemas metabólicos más importantes. El primero le lleva a la arterioesclerosis. ¿Cuál es? Es el metabolismo de las grasas.
Las grasas que entran en nuestro organismo, que son de origen animal, indudablemente estas son grasas que van a dañar, que van a depositarse en las paredes de las arterias, sobre todo en las arterias de mediano y de pequeño calibre, y van a cerrar y van a volverles duras, van a volverles rígidas, difícil para que se abran, difícil para que se contraigan, van a volverles acartonadas, podríamos decir, rígidas, duras, y entonces de esta manera no se abren las arterias, no pasa sangre, no hay erección. Para esto, por lo tanto, hay que evitar que suceda este problema de aterosclerosis que se llama actualmente, que antes se llamaba arterioesclerosis. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar el metabolismo de las grasas. Debemos disminuir las grasas de origen animal y debemos darle prioridad a las grasas de origen vegetal, ¿no es cierto? De esta manera vamos a prevenir que esto suceda, o si ha sucedido, pues vamos a buscar un tratamiento para tratar, disculpen la redundancia, de que se disuelvan estos elementos que están dentro de la pared, sobre todo en la capa interna de la pared de las arterias. Las arterias, ya sabemos, tienen tres capas, una interna, una media y una externa. Las capas que más se dañan con este problema son las capas media y la capa interna. La capa externa prácticamente no tiene mucha importancia, ¿ya? O no está tomada, digamos, en el aspecto patológico de la arterioesclerosis. Por lo tanto, este es el primer problema. El segundo problema sería el metabolismo de los hidratos de carbono. El metabolismo de los hidratos de carbono lleva definitivamente a algo que ya todos conocemos, la diabetes. Y la diabetes se asienta en varios sitios de nuestro organismo, prácticamente en todos, ¿no es cierto? Y daña las arterias de todo nuestro organismo. Este daño se llama angiopatía diabética. Quiere decir que en las arterias se ha depositado estos elementos calcáreos, digamos así, porque se hacen duros y hacen que la arteria pierda la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación. Esto sucede en todas las arterias de nuestro organismo, pero sobre todo en las arterias del pene. ¿Por qué? Porque las arterias, todo nuestro organismo, todas las arterias, las demás arterias de nuestro organismo, excepto las del pene, tienen una sola función. Esta función es de vasoconstricción, o sea, de cerrarse, y de vasodilatación, o sea, de abrirse. Eso tienen todas las arterias de nuestro organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, en nuestras piernas, cuando estamos caminando moderadamente, las arterias de nuestras piernas están abiertas también moderadamente. Pero si vamos a empezar a trotar y si corremos a toda velocidad, necesitan los músculos que llegue más sangre, que llegue más oxígeno, que llegue más nutrientes. Y por eso se abren las arterias, pasa la sangre, llega el oxígeno, llegan los nutrientes y usted puede seguir corriendo fuertemente. Pero para esto se necesita, vuelvo a repetir, que las arterias se hayan abierto totalmente. Por lo tanto, en las piernas lo mismo puede suceder en los brazos cuando usted está haciendo, por ejemplo, ejercicio de pesas y hace que sus músculos funcionen y que necesiten más sangre. Las arterias se van a abrir, se van a vasodilatar y luego, cuando usted ha dejado en reposo, sus músculos se van a vasocontraer. Esto en todas las arterias de nuestro organismo, inclusive en las arterias del pene. Pero las arterias del pene, feliz o desgraciadamente, tienen otra función. Cuando están en flacidez, están cortas. Y cuando están en erección, tienen que alargarse. Es decir, que las arterias del pene tienen otra función, alargarse y acortarse. Si el pene está en flacidez, el pene está pequeño,
ya habíamos hablado de esto, será 8, será 7 centímetros de longitud, pero cuando está en erección puede llegar a 14 centímetros, prácticamente duplicar la longitud del pene, ¿no es cierto? Y las arterias, por lo tanto, también tienen que duplicar su longitud. Por lo tanto, esas arterias tienen, a más de vasoconstricción y vasodilatación, un alargamiento y un acortamiento. Por esta razón, estas arterias de nuestro organismo son las que más se dañan. Desgraciadamente para nosotros los hombres, este es un problema que se presenta frecuentemente, el daño de las arterias. Y este daño, ya hemos dicho, se debe a dos problemas de metabolismo importantes, pero también pueden haber otros factores, y hablaremos posteriormente de factores de endocrinos, de factores nerviosos, pero estamos hablando hoy solamente de la vascularización, o sea, de la llegada de sangre, ¿no es cierto?, por los vasos. Pero no solo los vasos arteriales funcionan en la erección, también los vasos venosos, o sea que la sangre que retorna, la sangre que sale del corazón hasta los órganos periféricos, hasta la piel, hasta los tejidos distales. Y de ahí, desde los tejidos distales, retorna. ¿Pero retorna por dónde? Retorna por otros vasos que se llaman venas. Este retorno por las venas en el pene es muy importante. Cuando hay una buena vasodilatación y un buen funcionamiento de los músculos del cuerpo cavernoso, las arterias se abren y abren también los espacios donde se llenan de sangre, ¿no es cierto? Celdillas cavernosas, hemos dicho que así se llaman. Y estas celdillas cavernosas se llenan de sangre una a otra y comprimen. ¿Qué comprimen? Comprimen la envoltura importante de los cuerpos cavernosos, que se llama albuginia. Le comprimen, tratan de salirse de ahí por la presión, por la fuerza que tiene la sangre de las arterias que llega. Y al pasar esto, ¿qué otro fenómeno sucede? Sucede que las venas que están en los espacios que dejan estas celdillas cavernosas van a ser comprimidas, se van a comprimir contra la albuginia, que es esta envoltura dura, rígida, que no se deja dilatar, que no se dilata, que no se abre, que es un cilindro rígido, fuerte, y contra eso se van a comprimir las venas y no dejan pasar la sangre. Por lo tanto, la sangre que llega para la erección no sale y el pene sigue fuerte, rígidamente erecto. Pero si por alguna circunstancia, si no hay una erección rígida suficiente, la poca sangre que llega, esa poca sangre se retorna por las venas y esto se llama fuga venosa. Quiere decir que por las venas se está fugando la sangre. Pero no solo sucede esto a nivel de la albuginia, sucede a nivel de las otras estructuras que cubren el pene, ¿no es cierto? Estas otras envolturas se llaman las fascias. Hay dos fascias importantes, la fascia de Beck y la fascia de Coles, ¿no es cierto? Entre estas fascias también están las venas ya superficiales, porque cuando hablamos de la albuginia estamos hablando de las venas profundas, por donde retorna la sangre profunda, pero también por las venas superficiales puede retornar la sangre. Y estas venas superficiales están entre las fascias de Cole y las fascias de Beck, entre la fascia albuginia y la fascia de Coles, que es la más profunda, y estas venas también son comprimidas en el momento de la erección, de una buena erección rígida, y no permiten la salida de sangre y hacen que exista una erección rígida adecuada. Si por alguna razón no funciona este mecanismo de la erección, pues entonces
o están dañadas estas venas o están dañadas estas aponeurosis, indudablemente ahí va a haber una fuga de sangre. Y cuando hay una fuga de sangre que retorna por las venas, indudablemente se va a perder la rigidez, va a haber una flacidez. Más o menos una comparación es cuando usted tiene un recipiente que quiere llenarlo de agua, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Usted abre la llave para que se llene y esto se va a llenar y se va a seguir llenando, pero si no hay un sitio de desfogue, pero si usted abre un tapón para que comience a irse el agua, por el un lado está entrando y por el otro está saliendo, se está fugando. Esto es más o menos lo que sucede con la erección, ¿no es cierto? Que hay importantes problemas de este tipo, importantes problemas de fuga venosa. Cuando hay una fuga venosa, indudablemente hay que hacer estudios para saber cómo están funcionando. Definitivamente, para saber si existe problema a nivel de la circulación arterial o a circulación venosa, tenemos que hacer unas pruebas importantes para ver cómo se llena el cuerpo, los cuerpos cavernosos, cómo se vacían los cuerpos cavernosos, cómo se abren las arterias. Recordarán ustedes que tenemos 6 arterias en el pene, ¿no es cierto? Las 2 que se llaman dorsales sirven para llenar, para lubricar, digamos, para llenar de sangre la parte superficial del pene, la piel, el tejido celular subcutáneo, las aponeurosis. Y las 2 otras arterias, una a cada lado, que se llama una cavernosa y que se llama la otra bulbouretral, sirven definitivamente solo para la erección, no sirven para la irrigación de los cuerpos cavernosos, de los cuerpos cavernosos sí también, pero no de la piel, del tejido celular subcutáneo, de las fascias, no. Estas arterias sirven para la erección, estas arterias llevan la sangre hasta las celdillas cavernosas. Estas arterias, hemos dicho, es la arteria cavernosa del lado izquierdo, la del lado derecho, la arteria bulbouretral, que asimismo del lado derecho y del izquierdo, que no son las más importantes para la erección, pero que complementan la erección. Muy bien. Ya hemos dicho que lo más importante para el metabolismo es ir a tratar los problemas metabólicos que están sucediendo, ¿no es cierto? Hay que hacer estudios, indudablemente, para saber cómo están las cantidades de colesterol en la sangre, de triglicéridos. También los triglicéridos son unas grasas, ¿no es cierto? Los triglicéridos son grasas que se forman a partir de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son los dulces, son las harinas, son los almidones, estos son hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, cuando ingresan a nuestro organismo por la alimentación, pasan a nuestro hígado y nuestro hígado les metaboliza. Y esta metabolización les cambia y les hace grasas. Estas grasas se llaman triglicéridos. Estos triglicéridos son exactamente los que van los que están dando la gordura, ¿no es cierto? Esas rueditas, esas llantitas que hay en el abdomen, que hay en las partes laterales del cuerpo, ¿no es cierto? Se debe exactamente a esto, ¿no es cierto? Entonces hay que ir a controlar esto. De igual manera, si hay un exceso de grasas de origen animal, tenemos nosotros la arterioesclerosis. La arterioesclerosis, indudablemente, vamos a saber que el colesterol está alto y los triglicéridos altos, y vamos a tratar de hacer un tratamiento de esto. Bueno, mis queridos amigos, esta ha sido la primera parte de cómo mejorar la calidad de las erecciones. Nos veremos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense del COVID-19, por favor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.